Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí con dos invitados de lujo. Verónica Peteán, que es actriz, profesora de inglés e instructora de yoga. Y Pedro Peterson, abogado, también técnico en gestión cultural, actor y encargado de proyectos de base creativa. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Qué lindo compartir. Bueno, gracias y bienvenidos. El motivo de esta charla es que ayer vi un espectáculo llamado Turrón de Otelo que me pareció muy interesante, fascinante, me encantó y bueno, quería tener la oportunidad de conversar con ustedes y valga la metáfora desde la cocina de la producción de este turrón, ¿verdad? Así que sin más, quisiera empezar quisiera preguntarles, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de Shakespeare, que es la compañía que ustedes han fundado y de la que son los dos participantes, ¿verdad? Y que quiero que me cuenten un poco qué es Shakespeare y cómo comenzó. El proyecto Chef Peare nace en el 2019 con el propósito de crear obras de teatro que reversionen los clásicos de William Shakespeare desde una visión cómica y plurilingüe de las obras, en el sentido de que ningún idioma esté por encima, por así decirlo, de otro, y en el que los distintos lenguajes de una obra estén en iguales de condiciones. Por eso, a través de explorar la danza, la coreografía, la música y distintos idiomas, fuimos abordando historias y clásicos de William Shakespeare, entre ellos Romeo y Julieta, Hamlet y bueno, Otelo, que tuviste la posibilidad de ver ayer. Y entre esos lenguajes apareció también el lenguaje de la cocina, el lenguaje culinario, y en realidad surge como a través de una mezcla de estos universos. Es verdad, o sea, lo que pude apreciar ayer es cómo ustedes funden todo esto que es lo culinario, lo lúdico, la idea del juego y abordando una tragedia como es Otelo y al mismo tiempo la esencia está mientras que el público llega a esa historia de una manera muy nueva y muy original. Eh, ¿Qué les fascinó de Otelo como punto de partida para este turrón? Nos gusta mucho la idea de esa mixtura que tiene Otelo de los tópicos que presenta. Lo que tiene que ver con la discriminación o el odio racial, también el femicidio y la injusticia, eh, todo lo que tiene que ver con lo social que presenta la obra, los aspectos sociales. Si bien en Shakespeare encontramos mucho de los valores humanos, en Otelo particularmente estaban puestos en sociedad, estaban presentados en tensión con lo social que todavía hoy lamentablemente estamos atravesando. Entonces nos interesaba muchísimo presentar una propuesta que pueda dar cuenta de estos temas. Claro. Y bueno, la síntesis va por ahí. La síntesis, si bien refiere a temas que son sensibles, sociales y humanamente sensibles, eh, preferimos por una decisión poética y política también de presentarlo de una manera humorística, relajada, que abra otros aspectos de la sensibilidad que también trae Shakespeare y presentar la nuestra en igualdad de condiciones. Lo que nos permitió la metáfora de la cocina,
es poder abordar ¿no? La cocina como esta alquimia en donde las emociones a veces tan crudas no se pueden digerir así tan directamente. Necesitamos otra cocción, otro tiempo y otro masticar. Entonces todas esas metáforas de la cocina, propias del alimento, de la vida, las ponemos en juego cuando construimos nuestros materiales escénicos para también abordar estas temáticas desde otro lugar, ¿no? Entonces, no desde por ahí cómo la risa abre ese puente, el encuentro teatral de por sí y sobre todo estos clásicos que sobreviven al tiempo porque las historias nos terminamos enamorando de los personajes durante la historia y eso nos permite reflexionar sobre nosotros mismos como sociedad hoy. Otelo se presenta sobre todo para un público adolescente adulto, entonces es muy interesante conocer eh, y empezar a trabajar esto sobre todo esto, con estudiantes, con alumnos que son jóvenes y que les permite encauzar, ¿sí? Sobre todo desde la metáfora, cómo poder trabajar estos temas que son tan delicados, no directamente, pero sino a través del arte, a través de la, de lo artístico, a través de las canciones bueno, en este caso el teatro, la literatura. Es realmente un aprendizaje también para nosotros dar cuenta de eso, de lo que permite como historia, Otelo en particular. Bueno, eso es evidente, inclusive la plasticidad con la que ustedes desarrollan la escena, todo el juego artístico, dramático, teatral, donde son ustedes dos y todos los elementos están impulsados por ustedes y al servicio de ustedes de una manera muy fluida, casi imperceptible, lo cual es realmente increíble, ¿no? Las luces llegan, la música comienza y no hay ningún operador, son ustedes. Y mientras actúan, operan, y mientras operan, desarrollan y se comunican. O sea, es realmente un espectáculo inusual y al mismo tiempo se lo puede ver desde muchos ángulos, no solamente desde la historia, sino también desde el proceso de realización. Y por eso la pregunta que tengo ahora es, ¿cómo es ese proceso de creación? Por ejemplo, ¿piensan primero en la receta de cocina, luego en la obra o en la obra primero y de ahí surge la receta? ¿Cómo trabajan? ¿La escena, lo culinario, lo teatral o todo al mismo tiempo? Bueno, es Es que podremos decir, interesantísimo la sí, pregunta. sí, porque esta es una pregunta súper abierta y no tendríamos nunca la respuesta última. Por ejemplo, cuando vos querés comer algo, ¿no? Que vos decís, ¿de dónde surge Ah, qué viene primero, ¿no? Y yo creo que el el deseo. deseo, el deseo, exactamente. Así que este motor nace a través del deseo. Sí, pero muchas veces el deseo se condiciona con lo que tenés en la heladera, por ejemplo, Ajá. o con el tiempo que tenés para poder cocinar. Exactamente. Todo O esto, quiénes van a ser los comensales, claro, quiénes van a comer de esta historia, de este sí, plato teatral, le llamamos. sí, y creemos fundamental que, bueno, la metáfora, como ves, sigue saliendo sin esfuerzo, pero en lo que tiene que ver con el proceso, hay muchas maneras de empezar a abrir algunas puertas, muchas tienen que ver con la memoria personal, de la obra, digo, teniendo un clásico o teniendo clásicos los tenemos con Shakespeare, al retomarlos, aparece cierta memoria o asociación personal con esa obra literaria, eh,
Y es para anotar eso, es como para dejarlo en un cuadernito y anotar qué te hizo acordar la obra particularmente de Shakespeare. Y después aparece la idea de poder combinarlo con la cocina de diferentes maneras, porque en la cocina tenemos también un amplio universo y estamos también llenos de clásicos. Eh, Sí, con y la cocina tenemos no solamente las recetas, sino, por ejemplo, la cocina tiene su música particular. Hay Ajá. mucha sonoridad y hay también la cocina lo que tiene y que también fue clave descubrir ahí fue un ritmo. En la cocina sí, no se puede desatender. Sobre todo en los platos ligeros hay que tenerlos ahí, al relojito, ¿no? El contador. Entonces, traer eso a la hora de crear los materiales escénicos, realmente nosotros nos ponemos con los materiales reales que hay en una cocina. De hecho, Ujú. cuando hacemos los espectáculos contamos con nuestra cocina rodante y todos los elementos que se ven ahí son elementos de cocina, y los ingredientes también son ingredientes reales. Por lo tanto, el juego es real. Nuestro juego de cocinar es real, eso no estamos pensando o haciendo como si. Y eso nos trae todo el vértigo que tiene una cocina, que no se te queme el plato, que no se te escape de más en, en la pimienta o en el condimento o en la sal, y Claro, tampoco de menos, que no quede insulso, que no claro. quede sin sabor. todos Exacto. todos estos condicionantes, o más que condicionantes, son de alguna manera elementos de juego para nosotros también, empiezan a entrar en una cacerola grande y de ahí de a poco vamos encontrando maneras De de interactuar combinarlos, de interactuar. con el clásico, porque sí o sí la receta, o sea, en realidad esto de dónde partir, eh, Sí, siempre hay un eje que es el hay un clásico, eje que es que la es, obra literaria. sí, lo que Claro, intentamos, además, sí, no, además hay una coreografía, obviamente, y a mí me interesó mucho y quiero preguntarles qué papel juegan esos utensilios que ustedes tienen y cómo es fascinante cómo ustedes de dos cucharones o de un cucharón y un colador se convierte una cárcel, una celda, ¿no? Donde ustedes están presos o el cuchillo, ¿verdad? Cómo acciona y cómo define al mismo tiempo los ingredientes. Por supuesto, en el caso de Otelo y esa metáfora de la que ustedes hablaban, ¿no es cierto? Quizás la más fácil puede ser, a lo mejor no, pero pienso que la más fácil puede ser a lo mejor el chocolate, el color oscuro, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que él era el moro de Venecia y su piel era oscura, era chocolate. Pero luego, la idea del turrón como elemento, yo lo veo como un guiño así hasta un tanto erótico, ¿no? O sea, es un símbolo un tanto fálico, un tanto eh, como el cuchillo al mismo tiempo, pero un elemento que lo lleva a Otelo a una categoría de seductor, ¿no es cierto? O sea, ¿fue consciente o inconsciente ese juego simbólico? no, por ahí Es que en realidad, es como bastante amplio, me parecería, a simple vista te diría que es inconsciente. sí, pero el juego sabemos que, Sabemos que todo elemento que entre va a generar un signo. claro, despierta sentido. Todo va a generar sentido y entonces va a haber también multiplicidad de sentidos en la multiplicidad de espectadores Exacto. que haya. Sí o sí volvemos siempre, ¿no? En la construcción al eje de la receta original, que la receta original en este caso son las historias que nos ha legado William Shakespeare. Entonces, siempre tratamos de que ese sea nuestro punto de apoyo y de noción también hacia dónde volver, ¿no? Sabemos por ahí lo que queremos contar es esto, pero hay millones de formas de cómo contarlo.
¿no? Y en ese cómo contarlo está la versatilidad de los elementos. Yo creo que también lo que se superpone con lo que dijiste recién del erotismo está dentro de la historia que también cuentan los chefs, Claro, dentro de claro, la historia de Otelo, ¿no? Está como en una primer línea la historia de Otelo, y también en una segunda línea la historia de los dos chefs que cocinan este turrón de chocolate. Entonces eso también se solapa, a veces las líneas se cruzan, a veces se correcto. separan, se vuelven a cruzar. Sí, con respecto Exacto. a los elementos y a los símbolos, bueno, tenemos la posibilidad de que el teatro como disciplina propone eso o nos da la posibilidad de poder transformar lo que vemos en algo distinto y poder asociar eso que estamos viendo, transfigurarlo, llevarlo a otras, darle otros sentidos que en principio no estaban a la vista. Entonces, es interesante, es una parte de los recursos sígnicos que proponemos, el jugar con el vestuario, el jugar con los objetos, el jugar en el sentido de poder encontrarle esa otra manera de poder utilizarlos o que nos puedan Sí, ayudar para llevar adelante la historia. Sí, nos permiten otras formas, la no literalidad nos permiten otras formas de pensar sí, cómo contar las cosas y cómo también, cómo vivir distinto sí, las cosas también, ¿no? Romper con sí, una sí. lógica también no, esto es una tragedia, por ejemplo, ¿no? Es una tragedia, entonces, ¿cómo vamos a abordar la tragedia? A través de la seriedad. Esa es Claro. una forma de eh, poder atravesar, ¿no? Un clásico o no, ¿no? Hay otras ¿Han formas también. tenido, han tenido debates internos entre ustedes sobre los límites de lo cómico al adaptar estos clásicos? O sea, ¿hasta dónde llegar? ¿Qué es irreverente o qué no? Empujar un poco el límite. ¿Quién es Sí, más sí, Sí, conservador de los dos? eres más, supongo que yo. Supongo que yo. No soy tan impulsiva. Pedro creo que es un poco más impulsivo. sí, Yo me permito como reflexionar en paños fríos todo el tiempo. De hecho, el humor, ¿no? Pensar hasta dónde ir con el humor es siempre también algo que me lo planteo una y otra vez. Hay veces que creo que sí, que tiene límites, otras veces opino lo contrario. Y digo, no, si es humor, está bien que nos siempre impulse a esto, ¿no? Como a salirnos Claro, de creer que estamos pensando fuera de la caja y volvemos a caer. claro. Claro, porque alguien puede decir, bueno, ¿cuál es el límite entre la parodia o el homenaje o el volver a contar la historia y la burla o el perder? Bueno, lo que pasa es que ya a esta altura nadie tiene ese respeto reverencial con los clásicos porque eso haría que mueran, ¿verdad? Yo creo que en la adaptación y en el volver a contar las historias es donde está la vida, la sobrevida de los clásicos. O sea, eso es algo que ya se ha explorado mucho en el sentido de que está bien contar un Shakespeare, bueno, desde West Side Story, ¿verdad? Amor sin barreras, que contó Romeo y Julieta en las calles de Nueva York, entre los Sharks y los Jets. Ahora quizás a tener también una historia donde son contemporáneos, ¿no? Y son barras bravas o lo que fuera. Eh, Mm. pero siempre está, ¿no es cierto? ¿Se encontraron alguna vez con resistencia por parte del público eh, para entrar eh, en el juego? decís en algún pasaje, en algún Sí, en chiste por ahí. alguna función, por ejemplo, que la gente no entrara en ese juego. Vos sabés que no, tendré que decir que sí, porque claramente en la cantidad de funciones que hemos hecho, probablemente
haya aparecido alguna resistencia. No es lo que nos han comentado en general. De hecho, nos sorprendimos muchísimo cuando estrenamos este espectáculo. Siempre decimos, cuando estrenamos, el primer espectáculo que hicimos comprendía tanto Romeo y Julieta como Otelo en una misma obra, en un mismo espectáculo. Y nos sorprendimos porque la gente estaba loca de la risa. O sea, de repente nos encontramos con que la respuesta eran carcajadas y no las teníamos previstas y decíamos, ok, estamos haciendo humor entonces. Hasta entonces era, ok, versionamos las obras de Shakespeare de una mirada contemporánea, con esta analogía entre escribir y cocinar, con la historia de los chefs y demás. Pero no estaba en nuestra conciencia el hecho claro y puntual de que esto es una obra humorística. A partir de ese momento dijimos, ok, estamos haciendo humor, y desde ese momento ya todos los montajes que se fueron, o todas las adaptaciones que vinieron hasta llegar a la función de hoy en día, a las presentaciones de hoy en día, están bien llevadas a tener en cuenta eso. Y las resistencias creemos que quizás más que resistencias han sucedido con respecto en algunos públicos por ahí los más pequeños no entienden o no o les cuesta entender o entrar en cierta racionalidad o lógica. Nosotros creemos eso por Ajá. ahí. Entonces no vemos que están como medio apáticos así, a los niños chiquititos con este espectáculo, por ejemplo, pero son los menos, no podríamos decir que nos hemos encontrado con una Sí. resistencia en principio, no lo sé. Además, yo No, creo que es muy difícil porque todo el mundo encuentra algo en lo que ustedes hacen, obviamente. Es fascinante. sí, yo Sí, estaba pensando justamente en eso. Yo estoy en desacuerdo con lo de recién. Me parece que las infancias no hacemos Otelo para infancias, sí hacemos Romeo y Julieta para infancias. Y ellos están sumamente fascinados con la figura de los chefs. O sea, están todo el tiempo queriendo atravesar hasta la línea de donde ellos están sentados, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, los espectáculos en espacios públicos, quieren atravesar, ir y tocarnos, quieren tocar el traje, por ejemplo, les llama mucho la atención los colores y ni hablar de el hecho de que estemos cocinando. O sea, es un mundo que para ellos es completamente conocido, está dentro de sus casas, está dentro de su familiaridad y eso es un universo súper rico para trabajar con las infancias. Y después lo que nos pasa con el público adulto, adolescente adulto, es que les llama mucho la atención la mixtura, cómo hacemos para mezclar estos dos universos y eso lo tiene presente, lo tiene atento y lo tiene enganchado durante toda la función porque quieren saber cómo termina el plato, si el plato realmente se cocina, si sale, si comemos el plato, y es decir, también cómo termina la historia, cómo se desarrolló esto, cómo terminó y cómo termina la historia entre los dos chefs, bueno, como comenté, no está por fuera de lo que está pasando. Por ahí sí fue, a eh, los inicios, yo iba a los inicios con nosotros respecto al idioma inglés. Yo exactamente, estaba recordando eso. estos espectáculos juegan, bueno, los chefs hablan en un francés, en un español afrancesado, para el lycée, cocinan de esta manera. Entonces tiene una musicalidad muy extraña eh, para lo que se suele escuchar normalmente, y ni hablar de que cuando los personajes aparecen, los personajes de William Shakespeare aparecen y hablan en inglés, dicen los textos de William Shakespeare, ¿no? Una versión más moderna, pero Pero en son inglés. textos en inglés. Entonces, imagínate, nosotros estamos en Santa Fe, Argentina, el litoral, muy lejos de lo que es, ¿no? La Inglaterra o países de habla inglesa. No tenemos ningún país acá vecino que hable inglés. Entonces, es realmente algo muy novedoso y fue un salto al vacío para nosotros crear espectáculos que jueguen y que propongan a su público eh, los idiomas como también como eje principal.
del espectáculo en sí. No encontramos resistencia. No en el público, quizá en algún programador, sí, en algún curador, en algún Sí, programador, alguien que nos seleccione para convocatorias. Teníamos esa teníamos ese idea que de alguna miedo. manera al principio era mucho más, estaba mucho más presente ese miedo, tipo, no, bueno, ¿la entenderán? Nos siguen preguntando, ¿la Claro. entenderán? Porque lo hacen en inglés o no, y Y sentimos que eso es bueno, primero que es un miedo que se disipa muy sí, rápidamente ni bien empieza el cuando ni bien espectáculo. empieza el espectáculo y se puede testear que no es una barrera, No, que no, no en ningún momento se convierte en algo que deja afuera a quien no sepa inglés. Exacto. Entonces, es realmente algo sumamente importante lo que está sucediendo porque rompe con mucha creencia también limitante de que ujú, por ser de tal o tal modo no se va a poder acceder a tal o cual conocimiento y que tiene que haber un arte para unos y un arte para otros porque nada, por sí. eso, por creer que no se puede, no se va a poder entender algo. Entonces, bueno, este salto al vacío nos tiene bastante felices porque hemos podido confiar en lo que estábamos haciendo y hoy nos damos cuenta que el público lo recibe sumamente bien, que nos felicita, que les gusta mucho también experimentar un teatro distinto, un teatro que no solamente están viendo o escuchando a Shakespeare o aprendiendo sobre Shakespeare, que es uno, o sea, es un gran maestro de la literatura universal, y no queremos que se pierdan sus obras ni su nombre y mucho menos que la gente deje de ir al teatro, ¿no? Con la Claro. importancia que tiene hoy el encuentro por fuera de la virtualidad, con lo importante que es habitarnos en presencialidad. Sí. Yo diría que con el espectáculo de ustedes y con la idea de montaje que tienen ustedes, más que la gente vaya al teatro, el teatro va a la gente, porque ustedes pueden llegar a tantos lugares. Eso es algo muy valioso y muy novedoso. El hecho de que nos pueden contar un poquito cómo es, digamos, en qué consiste ese montaje. O sea, prácticamente ustedes podrían darlo en cualquier lugar, ¿verdad? O sea, en una plaza, en una escuela, en un salón, en un bar, y así lo han hecho y lo hacen, ¿verdad? Al igual que en un teatro grande, ¿no? Eh, ¿Fue eso parte de la concepción o fue algo que fue surgiendo de necesidades contractuales, por ejemplo? No, desde la concepción fue un posicionamiento. Creemos que el teatro debe ir, así como Mahoma va a la montaña, bueno, que la montaña vaya. El teatro, porque, por la fuerza que tiene el teatro, Claro, en metáfora, en analogía a la montaña también. sí, Eh, entonces fue un punto de partida que fue con mucha claridad para el equipo, el hecho de la necesidad de pensar esta propuesta en diferentes espacios, sean convencionales para el arte escénico y no convencionales, y que dependa, que no dependamos de nada más que de nosotros mismos y la propuesta artística. Por eso claro. resolvimos todo el dispositivo escénico en un cubo de poco más de 60 centímetros y un metro y algunos centímetros más que caben en un baúl de un auto, una valija donde tenemos todos los vestuarios, quizá alguna bolsita más, una lonchera para llevar la comida y listo. Eh, y de a poco eso se fue agrandando a tal punto que hoy contamos aparte con un pequeño sistema de sonido, de luces, también para ser autosuficientes desde la parte Sí, técnica y poder tener una plaza cerca o un bar y instalar todo nosotros de manera independiente, autosuficiente, porque sabemos que lo más importante es poder generar estos espacios y poder contar estas historias y regalar estas experiencias a diversos públicos, porque eso es otra de las aristas o de las patas más importantes que tiene el proyecto,
que van de la mano. No hay espacios sin públicos, ¿no? Cuando decimos espacios no convencionales, hablamos de públicos también no convencionales, en verdad, para todo el mundo. Por eso también es inclusivo desde el idioma, desde el juego, desde la música, desde todos los aspectos que pretendemos el montaje. Claro. Y bueno, lo que vi ayer en el local aquí en Santa Fe de Demos, donde van a seguir estando, pero ya hablaremos de eso en un segundo. Pero lo que vi ayer era que además del espectáculo, ustedes tenían una propuesta de juegos, casi podríamos decir una propuesta que podría llamarse didáctica o no, pero al mismo tiempo enganchaba, hacía participar a todas las personas que estábamos ahí en una experiencia que iba más allá de lo que vimos en teatro, sino que pudimos conversar, pudimos jugar, pudimos controlar, no sé si controlar es la palabra, pero pudimos comprobar todo lo que nos dejó esa obra y lo que deja Shakespeare, etcétera. O sea, y el cielo es el límite, o sea, depende del público. También podría haberse dado un debate sobre clase y raza y discriminación, o sea, todo depende de la voluntad del público. O sea que eso también es parte del espectáculo, ¿verdad? Y eso va cambiando de acuerdo al lugar o es más o menos fijo. Y hoy por hoy lo que nace como estos espectáculos de teatro eh, y lo que fue generando en estos ya 5 años que llevamos haciendo los espectáculos, fue generando nuevos formatos también de en dónde y cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay también un público que nos permite reconocer la necesidad. Entonces, además de las obras de teatro, lo que notábamos era estas ganas de quedarse charlando sobre. Eso fue algo muy que empezó desde el vamos con las escuelas, ¿no? Entonces íbamos a las escuelas nosotros o las escuelas se acercaban a la sala de teatro y una vez que terminaba la función, nadie se quería ir y empezaban las preguntas. Y había muchas preguntas. Los chicos se animan a alzar la mano y a preguntarnos desde esto, cómo es la concepción de una idea y llevarla a la realidad. Eso les parece también muy curioso, cómo construir, cómo realmente hacer realidad algo que en un principio era solo una idea, hasta preguntas que tienen que ver con el oficio del actor, del oficio de la actriz, que hay veces Ajá. que solamente queda como que los actores o las actrices están o en las películas o en la tele o son los que aparecen súper famosos en redes sociales y ellos ven que no, que en el interior del país también hay personas dedicándose al arte y que ellos también lo pueden hacer si así quisieran. Entonces despierta mucho, mucho deseo y perspectiva sobre su propio futuro. Entonces esa misma charla fue como decir, bueno, podemos volver la próxima, podemos volver con otros espectáculos y otros formatos, como por ejemplo lo que sucedió ayer, que fue el primer Coffee Talk post obra Ajá. en Demos, en donde tuvimos este espacio de conversación a través de juegos o dinámicas con las temáticas de la obra. Esas actividades y las dinámicas que ayer propusimos forman parte de unas guías de trabajo, unas workpacks que tiene cada espectáculo que estrenamos. Y son diseñadas específicamente por el equipo de producción. En particular, las de Otelo también tienen el diseño por estudiantes y egresados del Instituto Superior en Profesorado de Idioma del número 8, el Brown, Ajá. en Claro. donde Ajá. el año pasado, si no Ujú. recuerdo mal, Sí, el año pasado. se construyeron secuencias didácticas además de haber visto el espectáculo, tras el visionado del espectáculo se empezaron a construir secuencias didácticas que hoy los ya egresados de la institución
generaron. Y bueno, después pasó por un proceso de diseño gráfico y se pudo presentar de esta manera. Está completo el workbook, son más de 15 páginas de workbook con apéndices, con teacher's guide y una propuesta bastante completa que le da valor, un valor propiamente pedagógico o educativo a la propuesta artística. Ah, buenísimo. ¿Y eso es accesible? O sea, accesible a si alguien quisiera utilizarlo o alguien siente cierta curiosidad por incorporar el espectáculo en sus clases y luego utilizar esas guías de estudio. Obviamente, como ustedes saben, estos medios de streaming donde estamos llegan a todo el mundo y por mucho tiempo y quizás cuando alguien lo ve ya no hay tiempo de ir a demos a ver el espectáculo, pero vamos a dejar un enlace para que puedan seguirlos a ustedes por donde ustedes vayan, que estoy seguro que será por todo el mundo, ¿no? No solamente por esta región, sino que yo creo que mucha gente podría disfrutar de este espectáculo que es multilingüe, que tiene, o sea, multicultural y al mismo tiempo tiene un énfasis en, no sé si la enseñanza del inglés, pero sí en poder practicar el inglés para aquellos que lo aprenden como segunda lengua. Lo cual lo hace muy valioso. Pero entonces, la pregunta era, ¿se pueden acceder esas guías o hay forma de llegar a ellas, de adquirirlas? Se venden en algún lugar? ¿Cómo es la cosa? Por el momento están accesibles para quien las desee. Hay un link, el que está disponible en nuestro perfil de Instagram, al cual pueden acceder. Y nos encantaría que puedan hacerlo. Así conocen no solamente la propuesta pedagógica, sino también algo de la estética que propone el espectáculo. Y después, bueno, si se intermedia, obviamente cada propuesta está intermediada por el espectáculo. Si Claro. podemos realizarlo o visionarlo de alguna manera, hoy en día podemos hacerlo de diferentes formas, así que aprovechemos estos medios para poder al menos Claro. verlas, visitarlas y que se lleven más sobre nosotros, sería con muchísimo placer. Fantástico. Y hablando de espectáculos, o sea, yo tuve el placer y el lujo de ver Turón de Otelo ayer con público y también lo había visto en una función privada que ustedes me invitaron. Y ahí también vi Romeo y Julieta, que me parece fascinante lo que han hecho con Romeo y Julieta. ¿Hay otras obras que estén en la cocina, que estén ahí o ya cocinadas o al menos marinándose los ingredientes? Me encanta cómo corre la metáfora ya por sí sola. Sí, bueno, hemos Se estrenado. está cocinando Hamlet. Sí, pero eh, ya está cocinada, falta emplatarla. Falta en plan, sí, sí. Por eso, yo no Falta diría probar que con el hasta termómetro que si no esté, está a punto. hasta- para mí, hasta que no esté presentado el plato sobre la mesa y esté ya el público saboreándolo, es algo que tiene todavía posibilidades de, de seguir ahí Mutando. mutando, Sí, exactamente, pero bueno, es Ajá. muy pero se interesante concluyó. Hamlet porque nos, Hamlet, por ejemplo, nos toma con un nuevo desafío. Romeo y Ah, Julieta es un espectáculo que es para todo público, es el que hacemos en todos lados y funciona de una manera muy maravillosa en plazas, escuelas, en teatros, con la familia completa, con estudiantes de inglés o instituciones educativas. Otelo es algo distinto, ¿no? Ya nos propone, por ejemplo, eh, es más breve, Otelo es para un público, nosotros consideramos adolescente adulto, y los que nos trajo Hamlet es que con su complejidad, con su misterio, con todo lo fantasmal que trae Hamlet, porque aparece justamente el fantasma de su sí. padre,
es ya un universo distinto a lo que es el color de Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? Romeo y Julieta es super, super sweet y es un dramedy, es muy musical, y Hamlet nos propone ya como otro espacio, Otros tonos. otros tonos, Ajá, ¿sí? Estamos claro. como cocinando a otra cosa. Así que bueno, también requiere su tiempo, ¿no? Y lo que bueno, Sí, y hay otro platito también para sí. Halloween. Con Hamlet, lo cierto es que con Hamlet se terminó el proceso de dramaturgia, lo que llamamos dramaturgia de escritorio, la dramaturgia o el guión Claro. literario, y se esbozó y también está presentado un guión escénico, ¿no? Una dramaturgia escénica. Así que bueno, la gran parte del espectáculo ya está cocinadita, sí le falta encontrarle el punto. Pero ya Claro. está previsto, hay toda una dramaturgia que se escribió en base a una nueva receta, eh, bueno, se hizo la síntesis de la historia y demás, y lo Para que es, Hamlet, vamos sí, a darle a a ver, Raúl vamos a una ver. pista, ya Una no son más primicia. cocineros, la primicia, los que cocinan a Hamlet no son dos cocineros, no son dos chefs, son dos Ah, pelapapas, por ejemplo. Entonces la ok. historia viene a través de estos dos Sí, personas, dos pelapapas, ¿no? En ese trabajo, ¿no? Y tiene ese trabajo también, así como Wow. es muy distinto. sí. Así Qué que bueno, estamos Hay muy interesante. otro emocionados. punto de partida, sí, no son los chefs como figura del jefe de cocina, sino el pelapapa que El está en un pelapapas, castillo. el subordinado, digamos. Sí, claro, el que se ensucia, el que está ahí Exacto. pelando y pelando y pelando y otorga el material a otro y se entera de lo Claro. que sucede en Castillo Entonces y la prepara. historia es a Escucha través, por... Claro, exactamente, la historia es a través de ellos. Sí, Son claro. ellos Qué los que están interesante, qué bueno. transmitiendo esta historia, ¿no? ¿Te acuerdas que Hamlet termina con Hamlet pidiendo por favor que se cuente que su cuente todo. historia, que su historia no Claro, muera? Y bueno, los que la claro. traen hoy son estos dos personajes muy curiosos, Qué ¿no? Eh, Sí. buenísimo. Sí. Y por último, bueno, está también cocinándose a fuego lento, pero no tanto, lo que es va a ser una obra de teatro breve, eh, que es una versión de Macbeth. Para Macbeth, Halloween. para Halloween, Halloween. sí, porque sabemos que Macbeth es Hay super mucha black. sangre, claro. Ujú. Y Y aparte bueno, hay brujas, y hay brujas. exactamente, exactamente. Sí. Está todo dado para presentarlo ahora. Si todo sale bien en estos meses para este año en Halloween, vamos a ver cómo nos enfrentamos a ese nuevo desafío. Así que ya, bueno, sería nuestra cuarta propuesta artística y bueno, muy contentos y muy entusiasmados, ¿no? Con todo este trabajo que tenemos por delante. Hoy en día Fantástico. estamos súper felices de que esto que nació como un proyecto teatral nos muestra que no tiene límites, ¿no? Hoy estamos trabajando también con las propuestas pedagógicas, pero además de eso nos llaman, nos convocan, Raúl, en instituciones educativas para que los ayudemos a pensar a ellos en formas creativas de abordar los Claro. idiomas, el lenguaje. Por ejemplo, el año pasado y este año también estamos embarcados en un proyecto en donde construimos dramaturgia para los alumnos de un instituto de inglés y los ayudamos ese guión de dramaturgia termina en la creación de una película breve. Entonces no solamente los ayudamos a poder encarar los guiones que le toque a cada uno, sino también a actuar frente a cámara. Entonces llamamos a un equipo de filmadores que bueno, nos reunimos en el instituto, filmamos en el instituto, estamos viviendo ese tipo de experiencias en donde lo creativo está tomando, siempre fue la fuerza de la humanidad, digámosle, pero Por hoy en supuesto. día estar convencidos de que ese es nuestro lugar, de que ese es nuestro aporte a la sociedad, no, nos hace muy bien como personas saber que estamos brindando un servicio necesario para los demás.
Es fascinante ver cómo se produce, es todo creativo, pero al mismo tiempo es todo interdisciplinario. Se van dando como distintas capas, es casi como una cebolla, que ustedes usarán muy frecuentemente en sus cocinas, una cebolla que tiene capas, muchas capas, y uno va descubriendo posibilidades en el gusto, en el sabor, en el olfato, en lo sensorial, y a veces uno llora cuando quita muchas capas de cebolla, ¿verdad? Cuando la corta finito. Pero de cualquier manera, lo que ustedes hacen tiene la fibra del arte, del teatro, de una manera muy original, de una manera muy postmoderna, yo diría, muy joven, al mismo tiempo dirigida y hablando un idioma que se comprende y al mismo tiempo que desafía, que nos incita a pensar. Y bueno, yo como hats off, como decimos, ¿no? Kudos por lo que están haciendo. Desde este espacio quiero alentar a todo el mundo que tenga acceso a Shakespeare y a lo que ustedes están haciendo en este momento. Demos aquí en Santa Fe, pero puede ser en Entre Ríos, puede ser en Buenos Aires, puede ser en Argentina, fuera de Argentina. O sea, hay que seguirlos a ustedes, porque si bien ustedes van, o el teatro va donde está el público, también llega a tantos lugares que es fascinante e importante seguirlos. Así que vamos a poner todos esos contactos. ¿Algo más que quieran agregar a esta conversación que hemos tenido? ¿Invitar a la gente o proponer Sí, algo? sí, voy a agregar que esta propuesta de Coffee Talk va a seguir aquí en Santa Fe, en la capital de Santa Fe, por próximas 3 jornadas, el miércoles 30 de julio y en agosto hay 2 jornadas previstas. Ya están los tickets a la venta, así que ya pueden, quienes se interesan o quienes les han comentado que la pasaron muy bien anoche, como vos has también traído, pueden comprar sus entradas y encontrarnos ahí. Y después sí, si por alguna razón geográfica no se pueden acercar a nosotros, contáctenos igual, que vamos a hacer lo posible para llegar a ustedes. Estamos muy agradecidos por todos los caminos que se están abriendo, por todas las posibilidades que aparecen. Sabemos que lo que estamos haciendo nos involucra de manera total a nosotros, así que vuelve el cariño siempre y estamos honrados, muy, muy, muy orgullosos de poder tener estos espacios también de conversación contigo y con tu audiencia y que esto nos impulse a otros horizontes. Muchas gracias, Fantástico. Raúl, por No, invitarnos gracias a... a ustedes. Y vamos a poner todos los enlaces ahí abajo para que la gente pueda acceder, inclusive si están por aquí, quieren venir a comprar las entradas también. Gracias, Verónica Peteán y Pedro Peterson. Muchas gracias y sigan haciendo esto que seguramente Shakespeare está muy feliz. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Raúl, gracias por difundir lo que hacemos y es realmente un placer para nosotros tener este contacto hoy con vos. También sos gran inspiración en lo que haces siempre. Bueno, gracias, muchas gracias. Shakespeare, Shakespeare. Shakespeare, Shakespeare. Cocinamos las mejores historias historias de William Shakespeare. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.